Gracias por conectarse a esta recuperación de la clase de la semana pasada. Vamos a tratar de avanzar las dos clases dependiendo de cómo nos dé el tiempo. Y vamos a empezar con la clase correspondiente a la semana 13, cuyo tema es el laboratorio de la autoinmunidad. Este es un... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un tipo de estudio, la autoinmunidad, que está relacionada con la falla en una de las propiedades importantes del sistema inmunitario, como es la tolerancia. Dos propiedades importantes tiene el sistema inmune. Una es reconocer lo propio y la otra es rechazar o discriminar lo extraño. Y cuando hablamos de extraño, pues como les comentaba en alguna de las clases, era pues distinguir lo que es patógeno o lo que puede ser potencialmente dañino para las células y tejidos. Y reconocer lo propio significa tolerar lo propio. No es posible que nuestro sistema inmune nos ataque. Esa es una respuesta aberrante, es una respuesta fuera de lo normal, es una respuesta que no está regulada. Y cuando eso ocurre, y ocurre a veces, se presentan las enfermedades autoinmunes. Pero, si bien es cierto, la regulación inmunitaria a través de la tolerancia es importante, también existe un componente asociado con la genética. Se ha demostrado la presencia de algunos alelos para el complejo principal de histocompatibilidad, para el HLA, el antígeno leucocitario humano, relacionado con enfermedades del tejido conectivo, el famoso HLA-B27, que se encuentra en personas o pacientes que sufren de enfermedades del tejido conectivo. Y también se ha encontrado que el medio ambiente, sobre todo los diferentes intervinientes en el medio ambiente, la contaminación, la presencia de radiación ultravioleta, influyen en la aparición de estas enfermedades autoinmunes. Inclusive la comida está considerada dentro de estas variables del medio ambiente. Entonces es parte de lo que corresponde al estudio de las enfermedades autoinmunitarias, que son varias, son más de 100. Algunas abarcan solamente un órgano, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto o la enfermedad de Graves, que atacan solo a la tiroides. Hashimoto con hipotiroidismo y en el Graves con hipertiroidismo. Y en otros casos, por ejemplo, son multisistémicas, como pasa con el lupus eritematoso sistémico, en el cual hay afectación de diferentes tejidos a nivel de tejido conectivo, pero en varios lugares. Entonces, estas enfermedades autoinmunes tienen un espectro de actividad que puede abarcar uno o varios órganos, dependiendo de la complejidad que tengan. Y pues, el estudio lo hace la especialidad de reumatología o inmunoreumatología. Y, sin embargo, el laboratorio tiene a cargo la realización de los exámenes que están destinados a su diagnóstico, o por lo menos a su sospecha. Una parte importante que tenemos que recordar es que algunas pruebas relacionadas con este laboratorio de autoinmunidad pueden presentarse positivas aún en personas normales. No siempre están relacionados con trastornos autoinmunes. Esto tiene que ver con la sensibilidad de la prueba, la especificidad de la prueba y la posibilidad de tener falsos positivos por alguna interferencia que pudiese existir. Entonces, a veces surge la consulta en la familia o entre los amigos, ¿no? Porque le salió, por ejemplo, la prueba de anticuerpos antinucleares positivos, piensan que hay una enfermedad necesariamente autoinmunitaria, lo cual no es cierto. Hay un porcentaje de la población que puede variar entre el 10 y 20%, dependiendo del grupo étnico, que tiene positividad baja, obviamente, una positividad bien bajita a estas pruebas, sin que necesariamente se trate de enfermedades autoinmunes. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados y, sobre todo, tener cuidado a la hora de pedir los análisis. No se trata de marcar todo para ver qué sale, sino se trata de analizar el contexto clínico del paciente y a partir de allí hacer la solicitud de la prueba, si no nos va a dirigir los resultados que podemos encontrar a perdernos en el diagnóstico y no llegar al diagnóstico adecuado. Lo mismo va a pasar cuando hablemos de marcadores tumorales. También hay un porcentaje de la población que tiene algunos marcadores tumorales elevados, porque en realidad nosotros los llamamos marcadores tumorales, pero muchas veces son moléculas normales en la composición corporal, pero que se elevan obviamente en concentraciones mucho más superiores cuando aparece algún tipo de enfermedad cancerígena. Con respecto ya en la parte del laboratorio de autoinmunidad, la fase preanalítica es muy importante. Conservar las condiciones de ayuno para evitar las interferencias, sobre todo con los lípidos, es importantísimo porque ese es un porcentaje de falsos positivos que puede afectar la muestra. Y lo mismo pasa con la presencia de ictericia, ¿no? O la hemólisis que pudiese causarse en la muestra. De hecho, la mayor parte de análisis se hacen a partir de la parte líquida de la sangre, ya sea del suero o del plasma. Y eso implica pues, que haya un tratamiento apropiado con respecto a la toma de muestra, la cual debe seguir pues, los protocolos que ya conocemos y que están destinados a que se obtenga una muestra lo suficientemente válida para que pueda ser procesada ya en la fase analítica, dentro de las cuales vamos a tener pues, una serie de metodologías. Básicamente, la metodología de ELISA es una de las utilizadas para este tipo de detección, ¿no? El ensayo inmunoensayo absorbente ligado a enzimas, que es el ELISA, y también la inmunofluorescencia, sobre todo la inmunofluorescencia indirecta a partir del uso de una serie de sustratos que van a servir como base para las pruebas. Entonces vamos a analizar a partir de allí el suero del paciente en búsqueda de qué? Básicamente de anticuerpos, porque la autoinmunidad se trata justamente de una respuesta inmunitaria frente a tejidos propios. Y si hay una respuesta inmunitaria frente a tejidos propios, lo que vamos a tener son dos tipos de eventos, relacionados con la inmunidad celular y los relacionados con la inmunidad humoral. ¿Cuáles son más fáciles de determinar? Los de la inmunidad humoral, porque son anticuerpos de tipo IgM o de tipo IgG o de tipo IgA, pero que
pueden ser fácilmente detectables en sangre. Podemos identificar también los componentes de la parte celular ligados a linfocitos T, a linfocitos NKT, a linfocitos CD8, CD4, pero es más difícil hacerlo, es más difícil acceder a ese tipo de muestras, hay que hacer biopsias, es un procedimiento más invasivo, más engorroso, pero más sencillo es abordar la parte humoral. Entonces, y depende siempre del tipo de realidad en la cual nos encontremos, pero bueno, aquí en la capital del país, en las principales ciudades del país, el abordaje del diagnóstico de estas enfermedades autoinmunes se hace pues a través de la automatización. O sea, ya se está dejando cada vez más de lado la realización de los exámenes manuales. ¿Por qué? Porque inducen a error. Muchas veces la persona que se encarga del procesamiento o tiene a cargo el procesamiento, pues tiene diferente tipo de trabajo. Si hacemos como hacíamos con la orina, un seguimiento, hay mucho de subjetividad, a veces, sobre todo a la hora de interpretación. Porque, por ejemplo, esas imágenes que ustedes están observando corresponden a la inmunofluorescencia indirecta, una inmunofluorescencia que se evalúa en base a patrones de fluorescencia. Y los patrones de fluorescencia se dan por el observador y pues a uno le puede parecer de un tipo y a otro de otro tipo. Entonces, allí pueden surgir discrepancias que son necesarias de estandarizar, sobre todo para evitar la aparición de lo que se denomina el subdiagnóstico, ¿no? el overdiagnóstico, o sea, el diagnóstico exagerado. O sea, ahí la estandarización por parte de la automatización es importante, porque a veces el ojo humano pues se acostumbra diferente y eso trae consecuencias, sobre todo en el resultado que se va a emitir al paciente. Entonces, dentro del universo de las pruebas que se utilizan, una de las primeras que se pide es el dosaje o determinación de los anticuerpos antinucleares. Esta es una prueba de tipo semi-cuantitativo, cuya metodología para realización existen hasta tres metodologías. Una de ellas es la metodología de ELISA, otra es la metodología de inmunofluorescencia indirecta, la cual muestra los patrones que ustedes están observando en esta zona, estos patrones fluorescentes. Y también está la metodología del inmunoanálisis lineal, que es esta tirita que vemos al fondo, en la parte baja, con esas rayitas de color morado, ¿no? Es una especie de prueba rápida, pero no es tal prueba rápida, es una metodología llamada inmunoensayo lineal con muy buena especificidad, sobre todo para la detección de algunos antígenos importantes presentes en nuestro núcleo. Si hablamos de anticuerpos antinucleares, estamos hablando de un grupo diverso de anticuerpos que se dirigen contra nuestros antígenos nucleares y también antígenos citoplasmáticos. Y justamente se ha detectado estos anticuerpos antinucleares en el suero de pacientes con muchas enfermedades, tanto reumatológicas como no reumatológicas, así como también en pacientes que no tienen un síndrome clínico definido. Por eso es que les decía que pueden, si nosotros somos ahorita cuántos en el aula, a ver, tenemos a 22, 23 personas presentes. De las 23 personas presentes, si nos hacemos todos un dosaje de anticuerpos antinucleares, tengan por seguro que por lo menos 3 o 4 vamos a tener positividad a alguno de los patrones mostrados, lo cual no significa que tengamos la enfermedad necesariamente, porque ese es el índice de positividad que se presenta. Nuestro proceso de tolerancia finalmente no es un proceso infalible. Podemos tener algunas fallas que son pasajeras y son leves en ese proceso de tolerancia. Sin embargo, estos autoanticuerpos, en realidad son autoanticuerpos, pueden ser útiles para poder apoyar el diagnóstico de enfermedades reumáticas sistémicas, como es el caso del lupus eritematoso sistémico, o las enfermedades mixtas del tejido conjuntivo, o las enfermedades no diferenciadas del tejido conjuntivo, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, la polimiositis, entre otros. Entonces, el diagnóstico de una enfermedad reumatológica sistémica se basa sobre todo pues, en la presencia de signos y síntomas compatibles. Muchas veces existen criterios para este fin, pero el laboratorio forma parte de esos criterios. ¿No? Se pide una serie de criterios para el lupus, para el artritis reumatoide, y el laboratorio forma parte de esos criterios. Por eso es importante tener bien en claro cuál es el real peso que tienen estos criterios para establecer el diagnóstico. Los resultados que se obtengan van a tener pues que ser sopesados con la clínica del paciente. Básicamente utilizamos esta medición de anticuerpos antinucleares para ayudar a establecer un diagnóstico en un paciente que tenga características clínicas que puedan sugerir un trastorno autoinmunitario o un trastorno del tejido conectivo. Y excluimos pues estos trastornos en pacientes que tengan pocos datos clínicos o que los datos no sean muy claros. Ahora, nos permite también estos anticuerpos antinucleares, a pesar de ser un examen bastante general, digamos, de tamizaje, nos permite subclasificar a un paciente a través de los diferentes patrones que estamos observando en la figura, ¿no? Y vigilar la actividad de la enfermedad, porque obviamente mientras más anticuerpos hayan en cantidad, pues, los patrones van a ser mucho más evidentes. ¿Cuándo los encontramos incrementados? Bueno, el lupus, tanto el lupus por diferentes causas, incluido el lupus inducido por fármacos, en las enfermedades de tejido conectivo, en las polimiositis, en la artritis reumatoide, en la esclerosis sistémica, en el síndrome de Sjögren, entre otros. Este estudio de los anticuerpos antinucleares se inicia con la identificación en pacientes con lupus justamente de la famosa célula CLE, ¿no? Que el fenómeno descrito por Hargreaves en el año 1948. Esta célula CLE, cuyo procedimiento pues, es un procedimiento bastante básico y sencillo de observación, fue durante mucho tiempo la prueba utilizada para confirmar diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, se demuestra después su baja especificidad, ya que puede estar presente pues, en pacientes con artritis reumatoide, o con síndrome de Sjögren, o con cirrosis pancreática, o con hepatitis crónica, entre otras enfermedades, incluida la púrpura trombocitopénica. Entonces, este fenómeno de células CLE se debía básicamente a la presencia de anticuerpos que reconocían los antígenos nucleares, de allí que se desarrolle la prueba para su detección.
Ahora, los anticuerpos antinucleares, ¿qué cosas son? Como son anticuerpos, pues son inmunoglobulinas que reaccionan, como dijimos, contra diferentes componentes del núcleo. Por ejemplo, el ADN de doble cadena, las proteínas del centrómero, en algunos casos también se trata de componentes citoplasmáticos como la sintetasa del ARN transferencia o las mitocondrias, entre otros. En este caso también, pues, hablamos de antígenos citoplásmicos, pero también son referidos como anticuerpos antinucleares, que están dentro del patrón general que vamos a manejar, y así se quedó, porque en algunos casos se reporta pues como diferentes tipos de patrones, ¿no? Patrón celular o patrón nuclear o patrón citoplasmático, dependiendo de lo que se pueda observar. Em, la identificación que se hace de los antígenos reconocidos por los anticuerpos antinucleares se estudió primero purificando proteínas nucleares a través de técnicas de extracción, ¿no? De ahí que también se les llame a un grupo de estas pruebas los antígenos extraíbles del núcleo, también se le hizo perfilena, de los cuales se conocen pues, más de 100, ¿no? Y justamente algunos de ellos están enlistados en la parte inferior, ¿no? El anticuerpo contra el de doble cadena, contra las histonas, contra la cadena SSA, SSB, contra la ribonucleoproteína, RNP, etcétera, de varios tipos de estos anticuerpos. Ahora, en la circulación pueden estar presentes hasta 3 tipos de anticuerpos antinucleares. Uno de ellos está presente en todas las personas, por eso decía que puede salir positivo a la prueba, pero a títulos, a concentraciones muy bajas y forman parte del famoso repertorio de los anticuerpos antinucleares naturales que tenemos, ¿no? Y que se desarrollan muchas veces en respuesta a microbios de la microbiota o a la misma comida. Entonces es importante siempre establecer valores de referencia de acuerdo a la etnicidad de la población que se va a utilizar como referencia. Hay, a partir de allí, un criterio que establecer para poder observar pues, un título adecuado que sea considerado positivo y además un patrón apropiado también. Ese es el primer grupo, ¿no? Los anticuerpos antinucleares naturales. El segundo grupo, o segundo tipo de anticuerpos antinucleares son los que se producen como resultado de un proceso infeccioso, ¿no? Cuando el origen del anticuerpo antinuclear es infeccioso, no se asocia a manifestaciones clínicas de enfermedad autoinmune. Y los títulos, las concentraciones bajan en cuanto se resuelve el proceso infeccioso que les dio origen. A veces el anticuerpo que se produce en respuesta a un determinado microbio tiene especificidad por alguna molécula propia. Sucede. Ese es un mecanismo que, si ustedes recuerdan, se llama mimetismo microbiano. Hay microbios que se mimetizan con nuestras células colocando antígenos en la superficie que son parecidos. Entonces, la especificidad del anticuerpo hace que pueda reaccionar de manera cruzada, como de repente ocurría en la faringitis postestreptocócica, ¿no? Con la famosa presentación de la glomerulonefritis postinfecciosa o con la fiebre reumática también. Y el tercer grupo de los anticuerpos antinucleares son los anticuerpos ya autoinmunes, los cuales reflejan pues la pérdida de la tolerancia inmunológica y cuyo origen es multifactorial. Como hemos visto, hay factores genéticos, factores propios de la inmunidad y también factores ambientales. Y justamente su producción depende de ello, inclusive de los cambios hormonales. Ahora, estas figuras que ustedes ven aquí en fondo negro corresponden a lo que nosotros llamamos un sustrato. O sea, es una especie de soporte, es una lámina que contiene tejido. Un tejido conocido como EP2, y lo vemos aquí, EP2. ¿Qué cosa es el EP2? Son células del epitelioma, un tipo de cáncer humano, que es el epitelioma, el cual ha sido manipulado genéticamente para darle cierta inmortalidad a la línea celular, o sea, es decir, se puedan dividir sin que la célula termine muriendo. Entonces, eso se puede lograr, ¿no? Es una especie de manipulación genética para las células que hacen que estos tejidos se tornen pues, inmortales, con divisiones continuas. No aplica a seres, no solamente a ciertos grupos de tejidos, sobre todo cancerígenos. Entonces, ese sustrato, ese tipo de tejido, se coloca en una lámina portaobjetos y esa lámina portaobjetos se somete después a los procedimientos utilizando los sueros del paciente. Entonces, existen estos antígenos justamente en esos tejidos, antígenos cuya concentración en las células es alta, por eso es que la célula C2 es la línea celular epitelial que se utiliza para este tipo de análisis y es pues una de las técnicas más importantes que hay por la sensibilidad que tiene y la especificidad también. La otra técnica, como les decía, es la técnica de ELISA, en la cual utilizamos unas plaquitas de poliestireno, que son en realidad como microvasitos, como vasos chiquititos, que se recubren con macerados justamente de estas líneas celulares y que tienen pues una especificidad importante, pero su sensibilidad es mucho mayor. Y son las formas que tenemos nosotros para analizar este tipo de muestras. Entonces, vamos a observar, una vez que se hace la prueba, una serie de patrones. Los patrones que se observan aquí, que están descritos como patrones nucleares, son diferentes, están asociados con diferentes tipos de antígenos y se muestran con mayor frecuencia en sueros de pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, podemos hablar de un patrón homogéneo, que es el primerito que vemos en la lista. Y si ustedes observan, claro, no se ve muy bien por el tamaño, pero si hacemos un acercamiento, vamos a ver que esta zona que aparece como fluorescente es el núcleo de la célula E2. Solo se están pintando los núcleos, no vemos los citoplasmas todavía. Entonces, como este es un núcleo, se está pintando de manera, digamos que homogénea, se caracteriza justamente por eso el patrón homogéneo, una tinción homogénea del núcleo, cuya intensidad varía dependiendo de la concentración de anticuerpos que estén presentes en el suelo. Entonces, inclusive si la célula está en división, se puede observar pues, la placa de cromatina, teñida de manera compacta, o delineada o difusa muchas veces, y los nucleolos pueden apreciarse y a veces no. Tenemos también un patrón periférico que se define como un patrón con tinción regular alrededor del núcleo,
o sea, no lo vemos aquí en la figura. Lo que sí vemos es son los patrones moteados, ¿no? El patrón moteado, que es el segundo, el spectral, que es el patrón moteado grueso, y el siguiente es el patrón moteado fino. Son los más frecuentes que se encuentran en cuanto a los patrones de anticuerpos antinucleares. Eh, el patrón moteado grueso se define pues como aquel en el que el núcleo se observa teñido con gránulos gruesos y el moteado fino con gránulos finos, que es la definición en realidad muy subjetiva, ¿no? Para poder determinar esto es necesario un microscopio de fluorescencia de muy alta resolución para poder realizar el reconocimiento correspondiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del patrón moteado grueso, ¿no? Se debe definir como tinción en el núcleo con gránulos gruesos, con nucleolos teñidos, pero que la placa de cromatina no se tiñe. Y en el caso del moteado fino, también puede ser de tinción con gránulos finos, los nucleolos no se tiñen y tampoco se tiñe la placa de cromatina en células en división. O sea, ahí la diferenciación está en los nucleolos, básicamente. Eh, Además, podemos observar el patrón centromérico, que es el que sigue, el patrón de centrómero. Ese patrón centromérico tiene como característica núcleos que se tiñen, pero con puntos finos distribuidos de manera homogénea en las células, sobre todo en interfase. La tinción de las células en división se muestra justamente como este punteado fino. Luego está el patrón nucleolar, lo vemos aquí en el lugar número 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el sexto lugar, el patrón nucleolar, cuya característica principal es la tinción intensa de los nucleolos. La placa de cromatina de las células en división se tiñe de manera difusa, inclusive. Luego está el patrón de lámina nuclear o de envoltura nuclear, en el que se observa una tinción concentrada en la zona alrededor del núcleo, como vemos aquí, en la zona periférica del núcleo, se observa teñido, y a diferencia pues, del patrón periférico, esta placa de cromatina no se tiñe. Luego está el patrón centriolar, que no lo vemos aquí en la figura. El patrón centriolar tiene una tinción de centriolos en células en división. Tenemos también algunos otros patrones, como el patrón citoplasmático, en el cual el núcleo no se tiñe, sino se tiñe el citoplasma, y también el patrón mitocondrial, en el cual se tiñe de forma granular las zonas que rodean al núcleo y que se extienden hacia el citoplasma, que corresponde generalmente a las estructuras mitocondriales, ¿no? La mitocondria, que es la que se van a teñir para poder observarla, ¿no? Hay otros patrones más, como por ejemplo el patrón lisosomal, el patrón peroxisomal, pero ya son poco frecuentes y su valor diagnóstico aún está en estudio. Pero, como ustedes pueden observar en la figura, estos patrones se asocian con la determinación de ciertos tipos de antígenos nucleares presentes. Por ejemplo, el patrón homogéneo está en relación con el ADN doble cadena y también con las histonas, ¿no? Y es lo que debería salirme positivo en la metodología de IA, por eso se usan los dos, ¿no? Primero se usa la inmunofluorescencia o la ELISA y luego para comprobar ya cuál es específicamente el que está produciendo el problema se usan los otros. Entonces, hay una correspondencia entre uno y otro. Ahora, estos patrones se establecen pues a partir de un comité de trabajo internacional de expertos, que son los que dan el consenso para la nomenclatura, que es el taller que se llama el Consenso Internacional de Patrones de Anticuerpos Antinucleares. Tiene inclusive su página web, www.anapatterns.org, de ahí salen todos los patrones en alta definición por si desean mirarlos, ¿no? Es interesante, a la hora que uno ve son diferentes gradaciones, inclusive depende del título, depende de la concentración del tipo de patrón. Entonces se le asigna justamente estos códigos alfanuméricos, como ven, AC1, AC2, 4, 5, o sea, cada uno de estos AC tienen que ver con la identificación que se da. Patrón AC significa anticelular, ¿no? Y 1, 2, el orden correlativo, la intensidad en el cual se va detectando. Eh, los trastornos relacionados con títulos positivos de anticuerpos antinucleares incluyen también enfermedades infecciosas crónicas, por si acaso, como es el caso de la mononucleosis infecciosa, la hepatitis C, la endocarditis bacteriana, la tuberculosis, paciente con tuberculosis sale positivo también, el VIH y algunos trastornos de tipo linfoproliferativo también suelen salir positivos a este tipo de prueba. Ahora, con respecto a los fármacos también, hay fármacos que pueden causar positividad, como por ejemplo la carbamazepina, causa positividad para anticuerpos antinucleares, la clorpromacina, la hidralazina, la isoniazida, la metildopa también, algunas penicilinas, la procainamida, la fenitoína, varios medicamentos que causan positividad y eso hay que tener cuidado a la hora de interpretar, donde el paciente que se le está pidiendo tiene algún tipo de medicación y hay que averiguarlo primero. Ahora, con respecto a la presencia de los anticuerpos contra el ADN de doble cadena, estos son muy específicos para lupus. Los anticuerpos dirigidos, sobre todo los que tienen títulos altos, contra ADN de doble cadena, son muy específicos para lupus, por lo tanto, está muy asociado al diagnóstico. El 97% de pacientes con lupus tienen estos anticuerpos dirigidos al ADN de doble cadena. Es importante esa relación. Eh, Fluctúan además estos anticuerpos con la actividad de la enfermedad, por lo tanto, si hay un incremento en su concentración, pues significa que el lupus está activo en ese momento. Los anticuerpos dirigidos a las histonas, ¿no? A las histonas principalmente, también tienen una relación importante con el lupus, pero es menor, es de más o menos 70%, a diferencia del anticuerpo contra el ADN doble cadena, que sí tiene una asociación de más del 97%. Es importante esta asociación también. Los anticuerpos anti-SMIT, el anti-SM, que es otro tipo de antígeno nuclear extraíble, y los antirribonucleoproteína también se encuentran en pacientes con lupus, pero con una positividad mucho menor, ¿no? Inclusive tiene mucha variación, entre el 3 y 69%, significa que en diferentes poblaciones hay presentación variada. Después los anticuerpos RO y LA, que corresponden al SSA y el SSB, se ven sobre todo en pacientes con síndrome de Sjögren, ¿no? No tienen mucha utilidad
en el caso de otras enfermedades como esclerodermia, polimiositis o artritis reumatoide, más es con el síndrome de Sjögren, aunque también se encuentran en algunos pacientes con lupus eritematoso sistémico. También están los anticuerpos anti-SCL70, que son proteínas específicas, anticuerpos específicos para esclerosis sistémica. En el caso de los anticuerpos llamados anti-Jo1, el nombre que tienen anti-Jo1, están dirigidos contra el antígeno Jo1. ¿Ese antígeno Jo1 qué cosa es? No es otra cosa que la sintetasa ARN transferencia asociada a grupos histidilos, que están presentes sobre todo en pacientes con miositis, incluida la polimiositis, dermatomiositis, algunos síndromes superpuestos, ¿no? El POEMS y demás. Es la utilidad que tienen estos anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos ANCA, los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo, también tienen una función crítica en el diagnóstico y en la clasificación sobre todo de la vasculitis. Se asocia y se relaciona con una variedad de vasculitis como es el caso de la granulomatosis de Wegener, por ejemplo, el síndrome de Churg-Strauss, la poliangitis microscópica, la glomerulonefritis necrosante y la glomerulonefritis con formación de medialunas también tienen utilidad. Y se observan básicamente tres patrones, ¿no? Como observan allí, el patrón ANCA-P, llamado también patrón perinuclear, como ven, la tinción o la fluorescencia se observa alrededor del núcleo perinuclear, y el ANCA-C, que es un patrón granular, sobre todo citoplasmático, el citoplasma del neutrófilo, es el que está, es esta figura que vemos aquí en el centro opaca, no es otra cosa que el lóbulo, el núcleo trilobulado del neutrófilo, el anticuerpo está dirigido al citoplasma y en este caso a la zona perinuclear. Y un tercer patrón, que es el patrón de tipo atípico, en el cual hay antígenos contra la amiloperoxidasa, hay algunos otros tipos de proteínas que dan como resultado una fluorescencia en parches. Es poco específica también. Eh, los anticuerpos anti-DNA son dirigidos contra los componentes del, de lo que se llama el centrosoma, o sea, la asociación entre el ADN y las proteínas que lo rodean, en este caso las histonas, también podemos observar diferentes tipos de patrones a ese nivel. Este es el perfil ENA que les decía, los antígenos nucleares extraíbles, es decir, si me sale positivo el ANA, hay que buscar a cuál, porque los anticuerpos antinucleares son varios, hay que buscar cuál es el que está con la positividad, y eso se hace pues con este análisis de aquí, con este tipo de metodología que es el inmunoensayo lineal, que permite encontrar una asociación entre el patrón antinuclear encontrado y la presencia de la tinción en alguna de estas bandas, lo que determina finalmente su especificidad en cuanto a qué tipo de marcador está siendo resaltado, ¿no? Y de ahí su asociación con las diferentes enfermedades, pues se saca ya ¿cómo se llama? Lo tenemos ya por asociación clínica y de acuerdo al análisis de los criterios correspondientes, ¿no? El factor reumatoideo es otra prueba utilizada para el diagnóstico. El factor reumatoideo no es otra cosa que una inmunoglobulina que está presente sobre todo en adultos con artritis reumatoide, de ahí el nombre de factor reumatoideo. ¿Dónde aparece? Aparece en el suero, en la sangre, pero también puede aparecer en el líquido sinovial, sobre todo cuando el paciente ya tiene la artritis reumatoide y se puede presentar inclusive años después de que se haya tratado ese paciente. Estos autoanticuerpos, porque son autoanticuerpos también, suelen ser de clase IgM, la mayoría, pero hay un porcentaje pequeño, generalmente entre el 10 y 15%, que tienen clase IgG. La gran mayoría son IgM. Y las metodologías de las cuales nosotros disponemos, pues detecta solamente la clase IgM. Vemos ahí, de acuerdo a los diferentes métodos que se utilizan, el rango normal está pues, por debajo de las 20 unidades internacionales por mililitro. Eso es lo que se considera, digamos que normal. Cero no es normal, hay un rango de 0 hasta 19.9, que es lo normal. Pero más de 20 ya se considera positivo, en algunos casos para dependiendo del tipo de literatura que se use también, puede considerarse inclusive hasta 40 en algunos pacientes, sobre todo gestantes o multíparas, ¿no? En los cuales hay mucha presentación de autoinmunidad. ¿Dónde encontramos este factor reumatoide elevado? Lo podemos encontrar en la hepatitis crónica, lo podemos encontrar también en las infecciones virales crónicas, tipo herpes, ¿no? O HTLV, en la cirrosis, en las dermatomiositis, en la mononucleosis infecciosa, ya sea por citomegalovirus o por Epstein-Barr, en la leishmaniasis, en la UTA también lo encontramos positivo el factor reumatoide, en la lepra, Mycobacterium leprae, el paludismo, sobre todo el Plasmodium falciparum, en la artritis reumatoide. De hecho, su uso está dirigido a apoyar el diagnóstico de la artritis reumatoide, sobre todo cuando el diagnóstico clínico es difícil, en la esclerodermia, sarcoidosis, síndrome de Sjögren, lupus, sífilis, tuberculosis también, y en la macroglobulinemia de Waldenström. Hay pacientes que por la edad, por ejemplo, mayores de 70, 80 años, tienen el factor reumatoide elevado. No necesariamente tienen artritis reumatoide, solo que por la edad se eleva. Un paciente que haya sido transfundido, por ejemplo, una transfusión de sangre reciente, o que haya sido vacunado recientemente, o que haya recibido transfusiones múltiples por un accidente de tránsito, una cirugía, por ejemplo, tienen también elevación falsa y pasajera, además de este factor reumatoideo, ¿no? El anti-CCP, este es un marcador interesante que aparece recientemente, no tiene más de 20 años el anticuerpo anti-CCP, cuyo nombre completo es anticuerpo contra el péptido citrulinado cíclico. Se llama así, anticuerpo contra el péptido citrulinado cíclico, y es anticuerpo de tipo IgG. Son anticuerpos contra las proteínas citrulinadas, utilizado como marcador precoz de la artritis reumatoide.
sobre todo lo utilizamos en los estadios tempranos, el diagnóstico temprano de la enfermedad, aunque puede detectarse muchos años después también de la aparición de los primeros síntomas. Los rangos normales están por debajo de las 20 unidades internacionales, considerándose positivo a partir de 20 hasta 39, positivo débil, como ven aquí, de 40 a 59 moderado y fuerte por encima de 60. ¿Cuándo lo usamos? Lo usamos para evaluar a pacientes en quienes se sospecha de artritis reumatoide. Utilizando los lineamientos del Colegio Americano de Reumatología, pues se recomienda realizar por lo menos una prueba serológica, ya sea de factor reumatoide o de anticuerpos antipéptido citrulinado, y además de una análisis de respuesta de fase aguda, que puede ser la velocidad de sedimentación globular o la proteína C reactiva, para poder clasificar a un paciente como que tiene o no tiene artritis reumatoide definitiva, además de los antecedentes de la duración de síntomas, la rigidez matutina, etcétera, y una evaluación articular detallada. Otro uso que tiene es la diferenciación de la artritis reumatoide de otras enfermedades de tejido conectivo que también pueden presentarse con artritis y pueden ser positivas para factor reumatoide, como es el caso del síndrome de Sjögren, de la poliartritis no diferenciada y de la crioglobulinemia relacionada sobre todo con virus de hepatitis C. Otro uso también es el diagnóstico diferencial de las poliartritis tempranas. Lo encontramos elevado, de hecho, en pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Entonces, un paciente que tenga un resultado positivo para este anti-CCP tiene pues un valor predictivo positivo, una alta probabilidad de tener artritis reumatoide, ¿no? Y el ácido úrico también lo encontramos aquí porque el ácido úrico está relacionado pues con la aparición de la gota. Este ácido úrico es un producto terminal del catabolismo de las purinas, se libera a medida que el ADN y el ARN son degradados por las células al morir, y la mayor parte de este ácido úrico se sintetiza en el hígado y también en la mucosa intestinal. De ahí, 2 tercios se excretan por los riñones y 1 tercio sale por el tracto digestivo. Los rangos normales varían también de acuerdo al grupo poblacional. En alguna literatura van a encontrar que lo normal en sangre es de 2.5 a 8, y lo ven como 3.4 a 7, y en las mujeres siempre es un poco menos, 1.9 a 6, a 7.5 o 2.4 a 6. Los valores de referencia, los mal llamados valores normales que vemos aquí, son variables, por eso es que no se recomienda aprendérselos, salvo pues los importantes como son la glucosa, que tienen ya una estandarización, pero el resto de valores de referencia depende mucho del instrumento con el cual se mide y depende también del grupo poblacional al cual se aplica, ¿no? Y la metodología que se está estudiando y las unidades, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre que vemos resultados de laboratorio, pues los laboratorios hoy en día incluyen dentro del resultado los valores de referencia al costado, como para poder fijarse uno si, con qué metodología lo han medido, cuál es el valor que utilizan de cutoff o de referencia, y a partir de ahí interpretar si está elevado, o disminuido y qué tanto lo está. El uso que le damos al ácido úrico es sobre todo la vigilancia del tratamiento de la gota, ¿no? Y en algunos casos también se usa para observar el tratamiento quimioterápico de las neoplasias, sobre todo para evitar el depósito renal de uratos que pudiesen causar una posible insuficiencia renal, como pasa con el síndrome de la lisis tumoral, por ejemplo. ¿Cuándo lo encontramos incrementado? Bueno, en la insuficiencia renal. No se correlaciona con la gravedad del daño renal, ¿no? O sea, si encontramos ácido úrico elevado, lo más probable es que el riñón esté fallando, pero no es como la urea o la creatinina, cuya elevación está directamente relacionada con ellos, sino es un hallazgo. O sea, se encuentra incrementado en la gota, en esta enfermedad por depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones, sobre todo en el pie, en los familiares de pacientes con gota, que es una enfermedad de tipo familiar, hereditaria además, en la hiperuricemia asintomática también, en las enfermedades en las cuales hay destrucción de nucleoproteínas, como es el caso de la leucemia, el mieloma múltiple, en las policitemias, por ejemplo, o en los linfomas, sobre todo cuando han tenido radioterapia. En la quimioterapia también para cáncer, también se encuentra elevado el ácido úrico en los pacientes que sufren quimioterapia, obviamente, en las anemias, en la hemolítica, en la drepanocítica también, en las neumonías, ¿no? En los estados de toxemia del embarazo, también en las preeclampsias también se eleva el ácido úrico, lo mismo que en la psoriasis. Inclusive existen fármacos que pueden causar elevación del ácido úrico, como es el caso de los barbitúricos, el amoníaco, el monóxido de carbono, el alcoholismo. También se encuentra elevado cuando hay disminución de la depuración renal o la secreción tubular. Se encuentra elevado en la acidosis metabólica, en las dietas hiperproteínicas, aquellos pacientes que consumen mucha carne, dietas altas en proteínas para reducirse de peso, ¿no? Estas dietas hiperproteicas tienen elevación del ácido úrico. También en personas que consumen mucho la menudencia, la molleja, el hígado, tienen mucha nucleoproteína. Eso aumenta las concentraciones de ácido úrico también en suero y en orina. Y el alcohol, obviamente, también influye en este tipo de patología. Eh, esto, aquí. Los anticuerpos antitiroideos. ¿Por qué los estudiamos aquí y no junto con los exámenes de tiroides? Por la importancia que tienen dentro de la presencia de enfermedades autoinmunitarias, sobre todo. Tenemos 3 tipos de anticuerpos antitiroideos principales, que son el anticuerpo contra el receptor de TSH, el anticuerpo contra la tiroperoxidasa, o anti-TPO, y el anticuerpo contra la tiroglobulina, o el anti-TG. Sus localizaciones son diferentes. En el caso del anticuerpo contra el receptor de TSH, que es una localización extracelular, afuera de la célula tiroidea, el anti-TPO sí es intracelular y el de antitiroglobulina es folicular, con bajos niveles en sangre. El acceso de las células inmunitarias, cuando hay un compromiso de la inmunidad celular a este antígeno, en el caso del anti-TPO,
y de la antitiroglobulina sí causan destrucción tiroidea, excepto en el anticuerpo contra el receptor de TSH, porque allí como no hay destrucción tisular, el antígeno está fuera, entonces no hay destrucción tisular asociada. Lo que sí varía son los tipos, las clases de anticuerpos. Todos son IgG, predominantemente, pero las subclases de IgG sí varían. Y eso, o sea, hay 4 subclases de IgG, ¿no? Entonces, en el caso de anticuerpo contra el receptor de TSH, ¿no? Es de subclase IgG1, ¿no? Y está presente en el 90% de las enfermedades de Graves, ¿no? Con hipertiroidismo, y en el 10% de la tiroiditis Hashimoto, con hipotiroidismo. En el caso del anti-TPO, hay inmunoglobulina G de todos los tipos, 1, 4, 3, 2, y también un poco de inmunoglobulina A en niveles muy bajos. Y en el caso de los anticuerpos antitiroglobulina, predominan sobre todo IgG1, seguido de IgG4, IgG2 y niveles bien bajitos de inmunoglobulina A y de inmunoglobulina M. Ahora, ¿cuál es la acción de estos anticuerpos? Por ejemplo, si encontramos anticuerpos contra el receptor de TSH, la acción es que estimula a la célula, la bloquea además, bloquea la recepción del TSH y la induce a apoptosis. En el caso del anticuerpo antitiroperoxidasa, el anti-TPO, tiene pues poca acción por sí mismo, ¿no? Y en el caso de los anticuerpos tiroglobulina no hay una acción definida de estos anticuerpos, solo que se sabe que están presentes en algunas enfermedades, sobre todo por lo menos la mitad de las tiroiditis Hashimoto y en las enfermedades de Graves, ¿no? Está presente este anticuerpo antitiroglobulina. La interpretación que le demos a la presencia de estos anticuerpos antinucleares es importante, porque, como hemos visto, hay un porcentaje de la población que puede tenerlo positivo sin que necesariamente se encuentre infectado, se encuentre enfermo. Entonces, es de evaluar necesariamente el cumplimiento de los criterios clínicos asociados a los diagnósticos antes de dar el veredicto final de positividad o negatividad. Si existe duda, lo mejor es dejar, el paciente está pasando por un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio de otra causa, es mejor dejar pasar unos días para que el título de anticuerpos que pudiese estar interfiriendo con el diagnóstico disminuya, ¿no? Y a partir de ahí se puede replantear los diferentes tipos de diagnóstico. Como observan ustedes en la figura, las enfermedades autoinmunes de las más frecuentes está pues la tiroiditis, ¿no? La tiroiditis, tanto la de Hashimoto como la de Graves, son las más frecuentes en cuanto a su presentación, seguidos muy de cerca por la psoriasis, entre otras enfermedades autoinmunes, que pueden abarcar, como decíamos al inicio, diferentes órganos y sistemas, o sea, no son exclusivas de un órgano, de un sistema. Por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus de tipo 1, la que es autoinmunitaria, la que es causada por carencia de células beta productoras de insulina, y las cuales han sido destruidas además como por causa de la pérdida de la tolerancia, justamente. Entonces vamos a tener diferentes tipos de enfermedades autoinmunitarias, las cuales van a estar involucradas con la fisiopatogenia que estamos mencionando y además los diferentes tipos de analitos que podemos utilizar para su diagnóstico. Bien, ¿a quién debo solicitar un estudio de enfermedades autoinmunes? Al paciente que tenga indicios o sospechas clínicas de tener una enfermedad autoinmune. Aquí se evalúa no solamente la parte del examen físico, sino también la anamnesis, de repente algún antecedente de importancia que pudiese orientar al diagnóstico como tal. La utilidad clínica que tienen estos exámenes para enfermedades autoinmunes, si lo utilizamos en concordancia y junto con la parte clínica, la utilidad es muy alta, por encima del 90% de confiabilidad. Pero si no es así, pues hay serias dudas con respecto a la positividad de esos exámenes. Por más que se hayan hecho dentro de los estándares correspondientes, pues la salida de la positividad de estos análisis nos hacen pensar siempre en la probabilidad de que exista alguna enfermedad autoinmune, pero siempre hay que hacer la interpretación con mucho cuidado. ¿Cuáles son los parámetros laboratorios de mayor relevancia? Los anticuerpos antinucleares. Esos son los parámetros de mayor relevancia para el estudio de las enfermedades autoinmunitarias. Esa es la medida de tamizaje, la primera que se hace. Y una vez que esos hayan sido detectados, los anticuerpos antinucleares, como medida de tamizaje, de diagnóstico primario, pues luego ya se hacen eh, las derivaciones correspondientes, siendo el anticuerpo antinuclear el de tamizaje, pues depende de los patrones que encuentre para poder definir qué es lo que le voy a pedir a continuación al paciente y poder llegar al diagnóstico de manera oportuna. Y esta es la primera parte de la clase. No sé si tienen alguna pregunta antes de continuar con la segunda. Bien, gracias, Luis. Ahí veo algunos aportes de Walter. Muy bien, gracias, Walter, por tus aportes. Ahí los he escrito con respecto a la presencia de estos anticuerpos antinucleares y las técnicas utilizadas en su visualización. Doctor, buenas noches. Una consultita, doctor. Claro, Walter. Doctor, cuando se refería al ácido úrico en ciertos alimentos como la mollejita, el hígado, ¿no? Doctor, en la medida, en lo posible, cuando se trata de la alimentación,
Entonces, ¿cómo debemos medirnos en cuanto a cuántas veces a la semana considerar, por ejemplo, en la alimentación el aguadito, donde sí se presenta, o donde, por ejemplo, hay platos como mollejitas allá en la ciudad de Trujillo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces debemos consumir durante la semana realmente estos tipos de alimentos? Como mencionaba usted, la presencia de ácido úrico, ¿no? En, Claro. en la De mollejita. acuerdo, de acuerdo a la literatura y a lo que mencionan los nutricionistas y dietéticos, que son los especialistas en este campo, hablan de no más de una vez a la semana, entendiendo que se trata pues de una ración normal, ¿no? De una ración normal de comida. La presencia, si bien es cierto, de estas nucleoproteínas en este tipo de vísceras es importante, pues no, que también son altas en contenido de hierro, y el hierro lo necesitamos nosotros para nuestros procesos de hematopoiesis. Entonces, se establece siempre un balance, ¿no? En lo que se habla siempre del consumo excesivo, y por lo menos una vez a la semana se puede consumir, de acuerdo a lo que recomienda el nutriólogo en una ración normal. Gracias, doctor, por ese dato. Doctor, respecto a los tipos de anticuerpos antinucleares, en el caso de la clasificación, hay uno de los cuales se refiere, por ejemplo, de todos los tipos ANA, tenemos U3RNP. ¿Qué significan, doctor, esas siglas? RNP, U3 también. El RNP está referido a la ribonucleoproteína. O sea, son proteínas asociadas al ácido, a los ácidos ribonucleicos, ¿no? Y el U3 es una de las subclasificaciones. Hay 1, 2, 3, 4, hasta 12 me parece que hay actualmente identificados. Pero el más relevante en relación con enfermedades autoinmunes es el 3, ¿no? Ya, doctor. O la fibrilarina también, ¿no? ¿Que está relacionado con ello? La Claro, fibrilarina. tiene otro nombre, ¿no? Tiene otro nombre. Ya, doctor. Muchas gracias. Ok. Bien, continuamos ahora. A ver, vamos a poner aquí la siguiente, que es el laboratorio de las hormonas y los marcadores tumorales. Esta es otra parte interesante de lo que corresponde al laboratorio de inmunología, ¿no? En el cual se analizan dentro del laboratorio las principales alteraciones hormonales, sobre todo en el campo de la fertilidad, ¿no? Generalmente las hormonas se estudian allí, salvo la tiroides, que tiene un contexto completamente diferente, y también los marcadores tumorales y su asociación con el cáncer, ¿no? Entonces, hablamos de hormonas, hablamos de moléculas, generalmente proteínas o enzimas que van a intervenir en los diferentes procesos metabólicos y que están establecidas además como formando un eje, ¿no? Comandadas por el hipotálamo. Encontramos a la hipófisis con su zona anterior y posterior, productora de la gran mayoría de hormonas que van a liberarse, y factores además de estimulación, la tiroides, las paratiroides, el páncreas, los ovarios, las suprarrenales y los testículos, formando un eje hormonal. Y los marcadores tumorales, que no son otra cosa que también moléculas de tipo proteínas, glucoproteínas o enzimas, las cuales van a encontrarse en cantidades mucho mayores cuando aparecen las células tumorales. Normalmente los tenemos, los marcadores tumorales están presentes como moléculas normales en cantidades pequeñas, pero si un grupo de células pierde el ritmo normal de crecimiento y además pierde la morfología, la arquitectura del tejido, que es lo que pasa justamente con las células cancerígenas, algunos de estos marcadores tumorales puede pues, evidenciar su presencia. Se han identificado varios, pero de todos los identificados, el único que tiene realmente la relación así específica como tal es el PSA, el antígeno prostático específico, porque es producido casi exclusivamente por la próstata. El resto de marcadores se relaciona, sí, con algún tipo de cáncer, pero no son definitivos. O sea, ahí también hay que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados correspondientes. Estos marcadores tumorales, igual que las hormonas, los vamos a poder obtener a partir de las muestras de sangre. ¿Se pueden analizar de otros tejidos? Sí, se puede analizar, pero la muestra de sangre pues, es la, digamos, estándar en cuanto a la concentración de la cual lo vamos a obtener y sobre todo las mediciones que vamos a realizar, básicamente a partir del suero o el plasma de estos pacientes. Por lo tanto, las consideraciones de la toma de muestras son las mismas que hemos visto hasta el momento en relación al mantenimiento del ayuno y a alejar los probables interferentes que pudiesen existir. Ahora, por las concentraciones de las hormonas, las cuales están pues, en mínimas concentraciones en muchos casos, es necesario siempre utilizar la, la medición confiable que nos pueden dar los equipos automatizados. Hoy en día se miden en equipos automatizados. Es bien raro que encontremos un laboratorio que todavía esté midiendo las hormonas utilizando otro tipo de metodología. La mayoría utiliza ya la quimioluminiscencia, que es una metodología bastante confiable que nos permite la exactitud, sobre todo en la medición de cantidades muy pequeñas. Diferentes tipos de modelos, marcas, hay de todo gusto hoy en día, ¿no? Hay baratos y caros, de ambos. Siempre verificando pues, que el tema de la calidad permanezca estable y no afecte el desempeño no afecte el desempeño de los analíticos y pueda darnos un resultado confiable en sí. Empezamos con la tiroides, que es quizás uno de los órganos que más influye en el funcionamiento de todas las demás glándulas y los demás tejidos, sobre todo a nivel metabólico. Y la principal hormona que vamos a medir allí es la hormona estimulante de la tiroides, llamada también TSH. Esta hormona es una glucoproteína que está compuesta de subunidades alfa y beta, es secretada por la parte anterior de la hipófisis, por la adenohipófisis, y se encarga esta TSH de controlar tanto la biosíntesis como también la liberación de las hormonas tiroideas T4 y T3. Sus rangos normales, depende del género y de la edad, generalmente están entre 0.5 y 6.3 microunidades internacionales por mililitro. ¿Cuándo la usamos?
La usamos para medir la función tiroidea. De hecho, es la prueba de primera línea ante la sospecha de trastornos tiroideos. Asimismo, podemos utilizarla también para valorar el estado metabólico del paciente. Lo que detectamos siempre es el eutiroidismo. ¿Qué cosa es el eutiroidismo? El funcionamiento normal de la glándula. Entonces debemos encontrarla en concentraciones normales, en pacientes estables, que no toman fármacos, que pudiesen interferir con su medición, ¿no? Y se recomienda pues la TSH en realidad como prueba inicial, antes que tomar la T4, la T3, ¿no? Y no se recomienda su detección en personas asintomáticas sin sospecha de enfermedad tiroidea, porque igual que lo que sucede en otros analitos puede salir elevado y puede conducirnos a un diagnóstico inapropiado, ¿no? Salvo que se trate de pacientes pues, que estén consumiendo algún tipo de medicamento. Eh, es útil esta medición de TSH en pacientes con hipotiroidismo temprano o subclínico, antes de que el paciente desarrolle datos clínicos o aparezca el bocio, que es el crecimiento de la glándula, o alguna anomalía en otra prueba tiroidea. Me permite diferenciar, por ejemplo, el hipotiroidismo primario, en el cual voy a encontrar pues, concentraciones elevadas, del hipotiroidismo central, del hipoficiario o el hipotalámico, donde las concentraciones van a estar disminuidas. También es una prueba que se utiliza como monitoreo de tratamiento de reemplazo de hormona tiroidea en el hipotiroidismo primario, aunque también puede utilizarse el T4. La TSH en suero que se suprime a concentraciones normales es el mejor monitor de la posología que se da de hormona tiroidea para el tratamiento del hipotiroidismo. Por el mecanismo de regulación que tiene, se puede medir así. También es útil para el monitoreo del tratamiento con hormona tiroidea cuando se ha hecho algún procedimiento supresor por cáncer tiroideo, cuando se extirpa la glándula o se somete a procedimientos de radiación, pues también se sirve para monitorear este tratamiento, ¿no? Cuando también se trata, por ejemplo, de bocio o la aparición de nódulos. También se utiliza en reemplazo de la prueba de estimulación con hormona liberadora de tirotropina en el hipertiroidismo, dado que la mayor parte de pacientes con una concentración normal de TSH tiene una respuesta normal a la TSH además, y no es necesario hacer este test de estimulación que es bastante tedioso, ¿no? Y difícil por las complicaciones que pueden resultar de la inyección de algunos medicamentos asociados, ¿no? ¿Cuándo encontramos incrementado? ¿Cuándo aumenta el TSH? La TSH aumenta en el hipotiroidismo primario no tratado, ¿no? Y este aumento además es proporcional al grado de hipofunción. Puede variar de 3 veces lo normal en casos leves hasta 100 veces lo normal en el caso del mixedema grave, que es una forma extrema de hipotiroidismo. Y basta pues con una sola medida para establecer el diagnóstico. También se puede encontrar incrementada en pacientes con hipotiroidismo que reciben reemplazo de tratamiento de reemplazo de hormona tiroidea insuficiente. Pacientes con tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmunitaria con destrucción de la parte de la glándula, lo que conduce pues al hipotiroidismo, sobre todo hipotiroidismo clínico. También se utiliza o se encuentra incrementada cuando el paciente hace abuso de algunas drogas, como es el caso de las anfetaminas, algunos agentes que contienen yodo, por ejemplo, el iopodato, la miodarona, y también los antagonistas de la dopamina, como la domperidona, la metoclopramida, la clorpromazina. Y en otros trastornos también se puede encontrar elevado, aunque la prueba en este caso no tendría ninguna utilidad clínica, como es la radiación del cuello, luego de una tiroidectomía subtotal, o sea, es lógico que el TSH baje, se estoy sacando la glándula, en el periodo neonatal también, ¿no? Suele incrementarse, sobre todo de 2 a 3 días de vida en el neonato precoz, ¿no? De 2 o 3 días de vida, por una descarga postnatal de TSH, que es parte de la fisiología en ese periodo de tiempo, ¿no? También nos podemos encontrar incrementada en el paciente que tiene el síndrome del eutiroideo enfermo y que se encuentra en fase de recuperación. Y en este caso también se evalúa su disminución. La disminución del TSH se puede dar, por ejemplo, en el bocio multinodular tóxico, en el adenoma tiroideo, en la enfermedad de Graves con oftalmopatía, también se puede encontrar en las terapias de reemplazo con hormona tiroidea, pero que se ha dado pues, en exceso, ¿no? También disminuye, ¿no? En pacientes con una enfermedad psiquiátrica grave, en pacientes deshidratados, pero deshidratación severa, también se encuentra disminuido este TSH. Ahora, puede encontrarse normal en algunos casos, como por ejemplo en el embarazo, no tiene por qué cambiar, o cuando se corrige rápidamente un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, también suele normalizarse la medición del TSH. Ahora, no es la única hormona que se mide junto con otras que van de la mano en la evaluación de tiroides y que incluyen a la T4, la tiroxina, la tetraiodotiroxina, o tiroxina llamada también, que puede ser total o puede ser libre, ¿no? Llamamos total aquella fracción de la tiroxina que está unida pues, a las proteínas transportadoras y la libre es la que está pues, sin unión, está libre en el plasma. Lo mismo pasa con la T3 total y la T3 libre, ¿no? Con también parámetros que se utilizan para la medición y para poder establecer pacientes con hipotiroidismo, con hipertiroidismo, dependiendo del cuadro clínico que tenga en ese momento el paciente. El cortisol es otra hormona que se evalúa, que es una hormona que es un glucocorticoide, en realidad es llamado también hidrocortisona,
producido y secretado por la glándula suprarrenal, por la corteza de la glándula suprarrenal. Esta es una hormona que va a afectar el metabolismo de los macronutrientes, o sea, proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿No? Comanda los tres. También mantiene la integridad del músculo, sobre todo del músculo cardíaco, y suele suprimir las actividades inflamatorias alérgicas. De hecho, los corticoides que nosotros administramos como antiinflamatorios, el mal uso que se hace el corticoide, pero que se da, ¿no? Está resfriado, tiene un resfrío intenso, se siente muy mal, ponle su dexametasona, un corticoide. Suprime la actividad inflamatoria, tiene un componente antiinflamatorio, pero no debe darse así. El cortisol se mide, pero tiene un rango de normalidad asociado al horario. ¿No? El cortisol se mide en la mañana y en la tarde y tiene valores diferentes a ese, siempre es un poquito mayor en la mañana, hay una liberación mayor en la mañana. ¿Cuándo usamos la medición de cortisol o cuándo lo pedimos? Para poder discriminar entre una insuficiencia suprarrenal primaria de una insuficiencia secundaria, sobre todo cuando queremos hacer diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing. La causa más frecuente del aumento de las concentraciones de cortisol en el plasma en mujeres suele ser la concentración de estrógeno elevado, por ejemplo, en el embarazo o pacientes que están en tratamiento con estrógeno, lo cual conduce pues a una concentración elevada de globulina, sobre todo de unión a cortisol. Y también en pacientes con enfermedad grave y con sepsis suelen tener concentraciones reducidas de estas globulinas de unión a cortisol y a la albúmina, por lo tanto vamos a tener reducción total de cortisol. ¿No? Puede medirse el cortisol también en la orina, puede medirse en saliva inclusive, el cortisol libre en saliva difunde de manera libre en la saliva, por eso se mide, y muchas veces las mediciones de cortisol en saliva son más precisas que las mediciones de cortisol libre en el suelo. En el caso de la concentración del cortisol en saliva, esto es independiente, inclusive de la velocidad del flujo salival, aunque también tiene pues, variación durante el día, ¿no? Concentraciones mayores siempre son en la mañana. El perfil de fertilidad abarca una serie de hormonas relacionadas justamente con la fertilidad, con el ciclo hormonal, y que se piden en diferentes circunstancias, no solamente cuando se trata de evaluar la posibilidad de procreación, o sea, la posibilidad de fertilidad, sino también en algunos trastornos hormonales en los cuales, en el caso de las damas, pues hay alteraciones en la menstruación. Suele pedirse este perfil de fertilidad como parte del estudio, ¿no? Inclusive algunos marcadores hormonales que vamos a describir están en relación con procesos de tipo cancerígeno en algunos casos. El FSH, por ejemplo, es uno de los más utilizados, la hormona folículo estimulante y también la hormona luteinizante, las dos primeras son los más usados, son glucoproteínas, las dos producidas también por la adenohipófisis, la hipófisis anterior, y reguladas por la hormona liberadora de gonadotropina, que está en el hipotálamo, y se retroalimentan por las hormonas esteroides gonadales, o sea, el estradiol, el estriol, la estrona. La FSH, la hormona folículo estimulante, estimula el crecimiento folicular, el ovario, y también los túbulos seminíferos y el crecimiento testicular. Por otro lado, la hormona luteinizante estimula la ovulación y también la producción de estrógeno y progesterona. La hormona luteinizante en el varón, por ejemplo, controla la producción de testosterona de las células de Leydig. La concentración de FSH mayor de 21 miliunidades por mililitro es un factor de predicción de inicio de menopausia, por ejemplo. En pacientes que van con alteraciones del periodo menstrual y que ya están cercanas a la menopausia, uno de los indicadores que se utiliza para poder predecir el inicio de la menopausia justamente es la concentración de FSH por encima de 21 miliunidades internacionales por litro. Los valores son variables, depende del día en el ciclo en el cual se encuentre, la fase folicular, ovulatoria o lútea, depende de eso, de esa fase para hablar de valores normales o de referencia. ¿Cuándo usamos estas hormonas, tanto la folículo estimulante como la luteinizante, que se usan juntas? Cuando queremos hacer diagnóstico de trastornos gonadales o hipofisiarios o hipotalámicos y también para el diagnóstico y manejo de la infertilidad, sobre todo. ¿No? Las encontramos incrementadas en el hipogonadismo primario, por ejemplo, en la anorquia, en la falta de testículos, o en la insuficiencia testicular también está aumentada, o en la menopausia, también se eleva la FSH y la LH. En la presencia de tumores hipofisiarios que secreten gonadotropina, lo cual estimularía la producción de esta hormona. En la pubertad precoz, sobre todo cuando es secundaria a alguna lesión del sistema nervioso central. Y en la fase lútea, también del ciclo menstrual, encontramos elevadas estas dos hormonas. Y se encuentra disminuida en el hipogonadismo secundario, la diferencia allí, en la deficiencia de hipofisiaria, de ambas, de LH o de FSH, y en el denominado síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann es un síndrome genético hereditario ligado a X, con una deficiencia autosómica aislada, además de hormona liberadora de gonadotropinas, ocurre en ambos sexos y se encuentra en un porcentaje de pacientes con amenorrea primaria. Esta causa insuficiencia y función disminuida en la producción de esteroides sexuales, ¿no? Por una estimulación prolongada de
de esta hormona liberadora. Es rara la patología del síndrome de Kallmann, pero siempre se menciona para efectos de identificación. Hay que tener en cuenta, además, que tanto la FSH como la LH tienen un ritmo circadiano, tienen una periodicidad cíclica en su secreción, por lo tanto, las evaluaciones que se hagan en los pacientes pueden requerir una serie de mediciones, sobre todo asociadas a las fases en las cuales se encuentre la paciente con respecto a si está en la fase folicular o en la fase ovulatoria, en la fase luteal, para hacer los requerimientos correspondientes de estas hormonas. En el caso del estradiol, que es otro componente de los estrógenos, ¿no? Los estrógenos producidos por los ovarios son principalmente producidos allí, pero también pueden producirse en las glándulas suprarrenales y en el caso de los varones en los testículos. Eh, Se mide como estradiol 17 beta principalmente y se usa junto con las gonadotropinas para evaluar problemas menstruales y problemas de fertilidad en las mujeres, para valorar sobre todo el estado ovárico, incluido el desarrollo folicular, y se utiliza mucho para los protocolos de reproducción asistida, por ejemplo, para la fertilización in vitro. También se utiliza para evaluar los estados de ginecomastia, ¿no? O feminización debido a tumores productores de estrógeno, en las irregularidades del ciclo menstrual y también en la madurez sexual de pacientes mujeres, y para monitorear el tratamiento con gonadotropina menopáusica humana. Lo encontramos aumentado en la feminización en niños, en los tumores productores de estrógenos, también en la ginecomastia, hay elevación de estradiol, en la cirrosis hepática o en el hipertiroidismo. Y están disminuidos en el hipogonadismo, tanto primario como secundario, en los ovarios poliquísticos y en algunos trastornos de la alimentación, como por ejemplo en la anorexia nerviosa. Aquí el paciente, por ejemplo, la paciente que toma anticonceptivos orales va a encontrar inhibición del estradiol, ¿no? Hay que tener en cuenta también con respecto a su medición. En el caso de la progesterona, por ejemplo, que es otro de los analitos que se utilizan para la medición, esta hormona esteroidea natural induce cambios secretorios en el endometrio, promueve además el desarrollo de las glándulas mamarias, relaja los músculos lisos uterinos, bloquea la maduración folicular y justamente conserva el embarazo, ¿no? Por eso el nombre de progesterona, que promueve la gestación. Esta hormona es sintetizada por los ovarios, tiene concentraciones bajas en la fase folicular, pero aumenta durante la fase lútea, ¿no? Y su valor suele incrementarse muchísimo si es que ocurre un embarazo. Lo usamos para detectar la ovulación cuando se evalúa la función del cuerpo lúteo, en el monitoreo también de pacientes que tienen ovulación durante la inducción con gonadotrofina coriónica humana. También se utiliza para evaluar a pacientes con riesgo de aborto temprano, ¿no? Aquellas pacientes con historia de pérdidas frecuentes, se evalúa la, el, la concentración que presentan de progesterona, porque de eso depende también el mantenimiento del embarazo. Entonces vamos a encontrar a la progesterona aumentada en la fase lútea del ciclo menstrual, en algunos quistes lúteos de ovario, en los tumores ovarios, por ejemplo, también en los tumores suprarrenales, en el embarazo molar también se encuentra elevada la progesterona, y disminuida en el caso de la menorrea, en la amenaza de aborto también, o en la muerte fetal también se encuentra disminuida progesterona, en la toxemia del embarazo, en la preeclampsia, y en la agenesia gonadal, obviamente, también vamos a encontrar disminuida esta progesterona. La prolactina, por otro lado, es un polipéptido compuesto de casi 200 aminoácidos y que es secretado también por las células anteriores de la glándula hipófisis, ¿no? Por la adenohipófisis. Esta secreción de prolactina es controlada por el hipotálamo, sobre todo a través de la liberación del factor inhibidor de prolactina, que es la dopamina, y el factor liberador de prolactina, que es la serotonina. Hay un balance ahí entre dopamina y serotonina. Y la hormona liberadora de, de tiroides, ¿no? También estimula la secreción de prolactina, ¿no? Por eso parte de su evaluación incluye esta hormona. Y la función fisiológica primaria, pues, que tiene la prolactina es estimular y mantener la lactancia en las mujeres. La utilizamos para evaluar tumores hipoficiarios, amenorrea, galactorrea, infertilidad y también hipogonadismo, y para el monitoreo del tratamiento de tumores productores de prolactina. ¿Cuándo la encontramos incrementada? Cuando hay amenorrea o hay galactorrea, un porcentaje importante de mujeres. En las lesiones hipoficiarias también se puede encontrar elevada, sobre todo en el prolactinoma. En algunas enfermedades endocrinas, como por ejemplo el ovario poliquístico o la enfermedad de Addison. También en niños con precocidad sexual también se puede incrementar la prolactina. En la insuficiencia renal crónica, en la insuficiencia hepática, principales eh, situaciones en las cuales se eleva. La encontramos también disminuida en el caso del hipopituitarismo, en la necrosis hipoficiaria posparto, el síndrome de Sheehan, disminuye la prolactina. En el hipogonadismo idiopático también. Y en pacientes que usan algunos fármacos, como por ejemplo los derivados de la ergotamina, el mesilato de bromocriptina, por ejemplo, hace que caiga la concentración de prolactina, pacientes que usan levodopa, clonidina o agonistas de la dopamina.
Otro marcador importante que se utiliza con frecuencia más ahora es la denominada hormona antimülleriana, ¿no? Se le llama así, o sustancia inhibidora de Müller también se le dice. Esta hormona antimülleriana es miembro de la familia de los factores de crecimiento transformantes beta, ¿no? Y su función primaria es iniciar justamente la regresión de las estructuras müllerianas en los hombres como parte del desarrollo sexual normal. Esta es una hormona secretada por las células de Sertoli en los testículos durante la embriogénesis del feto masculino. También se expresa, ¿no?, por los folículos preantrales y antrales tempranos, sobre todo aquellos folículos menores de 8 milímetros. La concentración de hormona antimülleriana refleja en realidad el tamaño del conjunto del folículo primordial y se utiliza pues, como un marcador bioquímico en diferentes situaciones clínicas, ¿no? Hay un control de los folículos primarios al inhibir el desarrollo folicular excesivo dado por la hormona folículo estimulante. Lo utilizamos como marcador específico y sensible para la presencia de tejido testicular, por ejemplo, en niños con criptorquidia. En niños que tienen criptorquidia se pide la hormona antimülleriana para evaluar la presencia del testículo oculto, probablemente en la cavidad pélvica o abdominal. También en la evaluación de presencia de tejido testicular funcional en los lactantes y en niños con genitales ambiguos. También para detectar de manera temprana la recurrencia de tumores de célula ovárica, ¿no?, sobre todo de la granulosa ovárica. También para valorar el síndrome de ovario poliquístico o la insuficiencia ovárica prematura y valorar además pues, la reserva ovárica, parte del estudio de la fertilidad. Lo encontramos elevado cuando en el síndrome de ovarios poliquísticos y disminuido en la anorquia, si no hay testículos, o cuando los testículos son anormales, también en el pseudo hermafroditismo y en el síndrome de conductos mullerianos persistentes, además a pesar de la presencia de los testículos con características en sí normales. Aquí tenemos a la prolactina, de la cual ya habíamos descrito. La HCG-beta, esta hormona, HCG-beta o gonadotrofina coriónica humana, también se llama gonadotropina coriónica humana, es una glucoproteína de la cual se estudia la fracción beta, ¿no?, que es producida por la placenta, tiene una estructura similar a las hormonas hipoficiarias FSH, TSH o LH, y se utiliza pues esta prueba para detectar embarazo. Es su principal indicación, más no la única, porque también se puede utilizar como marcador tumoral en el caso del coriocarcinoma y algunos tumores de célula germinal. Lo usamos también para investigar embarazo ectópico y en el monitoreo de los pacientes con fertilización in vitro para ver más o menos cómo va aumentando en el rango de las semanas. Entonces, incrementado lo encontraremos en el embarazo normal, también en la terminación reciente del embarazo, en los abortos, al inicio se encuentra elevada la subunidad beta-HCG. En la enfermedad trofoblástica gestacional también se encuentra elevada, en la mola hidatiforme, en el coriocarcinoma y algunos tumores de células germinales. Y se encuentra disminuida en la amenaza de aborto y en algunos casos de embarazo ectópico también encontramos gonadotrofina disminuida. Hay que tener en cuenta que pueden ocurrir elevaciones falsas de la beta-HCG en pacientes, por ejemplo, que tienen anticuerpos heterófilos, anticuerpos contra otras especies, ¿no?, de animales, por ejemplo. Ocurre la famosa HCG fantasma, ¿no?, que hace sospechar de un embarazo, en realidad no la hay. Los pacientes que han estado expuestos a antígenos de animales, ya sea en el ambiente o como parte del tratamiento o un procedimiento de imágenes, ¿no?, hay anticuerpos circulantes, y estos pueden pues, interferir con los reactivos del ensayo, produciendo este tipo de elevaciones que son a todas luces anormales, ¿no? Otra hormona estudiada es la testosterona. La testosterona que puede ser medida como testosterona total o como testosterona libre, pero cualquiera que sea la medición de la testosterona, esta es una hormona pues, que circula en la sangre tanto de varones como de mujeres en varias formas. Por ejemplo, en adultos sanos, casi la mitad de la testosterona circulante está unida a la globulina transportadora, ¿no? La otra mitad suele estar unida a la albúmina y hay un 3 a 5% que se une al cortisol. Por lo tanto, el porcentaje de testosterona libre es muy bajito. Esa es parte de la, de la forma en que se encuentra dispuesta, ¿no? Ahora, dado que las concentraciones de la globulina ligadora de testosterona se influencia mucho por la obesidad o los tratamientos con testosterona y algunos otros trastornos femeninos como el síndrome de ovario poliquístico, también hay situaciones clínicas en las que las concentraciones medidas de la testosterona total pueden no reflejar las concentraciones disponibles, ¿no?, o el estado clínico del paciente. El rango, lo ven allí, respecto a nivel mínimo y nivel máximo, en realidad es mucho más amplio, ¿no? Hay una medición en el rango de los picogramos y nanogramos por mililitro o decilitro y que varían de acuerdo al grupo etario y de acuerdo al sexo, ¿no?, varones, mujeres, para la medición de la testosterona. ¿Cuándo la usamos? Para evaluar función hormonal gonadal, básicamente. Por lo tanto, vamos a encontrarla elevada en los tumores suprarrenales virilizantes que van a causar pubertad prematura en los niños o también masculinización en las mujeres.
en el hirsutismo idiopático, en el síndrome de Stein-Leventhal, en la hipertricosis del estroma ovárico, y se encuentra disminuida la testosterona en el hipogonadismo primario, por ejemplo, en la retiectomía, cuando se hace la extirpación de los testículos, en el hipogonadismo secundario, por ejemplo, en patología en la, en la hipófisis, o el hipopituitarismo, también en la feminización testicular, en el síndrome de Klinefelter, en los tratamientos con estrógeno, también se encuentra esta disminuida la testosterona. Los marcadores tumorales, por otro lado, como decíamos, son pues una serie de moléculas que generalmente son glucoproteínas, pero que pueden estar elevados en presencia de un cáncer o como reacción del huésped ante el tumor o como producto del propio tumor. Entonces, estas moléculas, cuya concentración sérica depende de la variabilidad biológica del paciente, pueden detectarse, ¿no?, en diferentes fluidos biológicos, en sangre, en orina, en líquido cefalorraquídeo, en líquido articular, etc. La utilidad de estos marcadores tumorales se determina básicamente por la sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos. No existe, y repito, no existe un marcador tumoral 100% sensible y específico. No hay. Un marcador tumoral con una alta sensibilidad pues, sería aquel que se encuentre elevado en la mayoría de pacientes que presenten una determinada neoplasia, mientras que la especificidad vendría dada por aquellos pacientes con niveles normales de marcador tumoral que no presenten ningún tipo de neoplasia. Entonces, los valores o los marcadores con altos valores de sensibilidad y especificidad nos permitirían pues, detectar a los pacientes que padecen cáncer y diferenciarlos de individuos sanos o de pacientes que presenten patologías benignas. Entonces, es importante la sensibilidad y especificidad, sí, pero los marcadores tumorales no sirven generalmente para detección temprana de neoplasias. Lo que sí hacen es ayudarnos a confirmar un diagnóstico ya establecido y algunos de ellos tienen además un valor pronóstico en el momento del diagnóstico, que es más o menos la utilidad que van a tener. Su verdadero valor clínico se hace evidente durante el seguimiento del paciente, tanto para detectar una recidiva o para evaluar la efectividad del tratamiento que se está instaurando en este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, el marcador tumoral puede definirse como una sustancia producida por células cancerígenas o por otras células en respuesta a la presencia de un cáncer, aunque también en algunas situaciones y patologías benignas. Eh, Por lo tanto, estos marcadores tumorales tienen pues algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, no son específicos de un tipo de tumor o no todos los pacientes con un mismo tipo de cáncer muestran un nivel elevado de ese marcador. Entonces hay situaciones que nos hacen tomar pues con pinzas estos valores, ¿no? Es más, hay una gran variedad de sustancias que pueden ser clasificadas como marcadores tumorales. Esto incluye a antígenos asociados a tumores, incluye también enzimas, incluye proteínas específicas y algunos metabolitos. Históricamente, la primera referencia que se hace a un marcador tumoral es el descubrimiento de un precipitado en la orina de pacientes que tenían osteomalacia, ¿no?, y que después se identificó como cadenas ligeras, monoclonales, ¿no? Las cadenas ligeras que están presentes en los receptores de células B, ¿no? O sea, la cadena ligera kappa, la cadena ligera lambda, ¿no? Y también con concentraciones importantes, sobre todo en pacientes con mieloma múltiple, ¿no? Antes se llamaba inclusive esta detección de proteínas de Benz-Jones, se llamaba así la prueba. Ahora ya más se utiliza la determinación de las cadenas ligeras libres, ¿no? Entonces, estos marcadores tumorales van avanzando en el descubrimiento hasta que aparece, después de que aparece la proteína de Benz-Jones, aparece luego la gonadotrofina coriónica, posteriormente la alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoembrionario. Idealmente, idealmente, los marcadores tumorales deberían ser útiles para la detección precoz de un cáncer, ya sea para establecer el pronóstico pretratamiento, lo que se llama el estadiaje, también el seguimiento post-tratamiento, la respuesta a la terapia, dependiendo si ha sido cirugía, radioterapia, quimioterapia, y la predicción de las recurrencias. Debe presentar además una elevada sensibilidad, especificidad, tener un valor predictivo positivo muy bueno y ser específicos de órgano y específicos de tumor. Sin embargo, en la práctica diaria sabemos que los marcadores tumorales son poco específicos, ya que pueden aumentar en presencia de diferentes tumores y también aumentan en procesos benignos, por lo tanto son poco sensibles a los estadios iniciales de la enfermedad. Sin embargo, su principal aplicación en la clínica radica en el seguimiento de los pacientes, tanto para detectar una recidiva temprana, ¿no?, como también para evaluar la efectividad del tratamiento que se ha instaurado en el paciente. Si bien los marcadores tumorales de los que disponemos en la actualidad no son específicos de ningún cáncer, salvo el antígeno prostático específico, que es el que más se acerca, ¿no?, se ha sugerido que la valoración de algunas circunstancias asociadas deba realizarse para mejorar la presentación. Hay que tener en cuenta que los principales hallazgos que tomamos en cuenta en presencia de estos marcadores tumorales es la concentración sérica del marcador tumoral, ¿no? Hay algunas enfermedades benignas que se asocian a
producción de estos marcadores tumorales de manera más intensa, por lo tanto puede provocar falsos positivos. Los marcadores tumorales solos no han demostrado ser útiles en el diagnóstico precoz de neoplasias, ¿no? Justamente en grandes poblaciones asintomáticas. No solo el caso del PSA digamos que, confiable, pero el resto no. Pueden contribuir al diagnóstico de grupos seleccionados de pacientes, ¿no? Dependiendo de la prevalencia de la enfermedad, etc. Ahora, en la literatura van a encontrar ustedes varios estudios en los cuales los marcadores tumorales se solicitan de forma inapropiada muchas veces, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia pues, falsos positivos que desestabilizan la interpretación de estos, ¿no? Ahora, se pueden clasificar los marcadores tumorales, de hecho se pueden clasificar. Esa clasificación obedece básicamente a dos criterios. Uno de ellos es basado en el origen, o sea, de dónde proviene, y el otro está basado en su utilidad clínica, sobre todo en términos de sensibilidad y especificidad. Pues si tenemos en cuenta el origen, clásicamente vamos a tener dos grupos. Los producidos por las células tumorales, que llaman también derivados del tumor, y los inducidos por la presencia del mismo tumor, pero producidos por el huésped. Eso se llaman asociados al tumor. Entonces, dos grupos, derivados del tumor, asociados al tumor. Entre los primeros, o sea, entre los derivados al tumor, está la mayoría de los marcadores tumorales conocidos. En el caso de, ahí tenemos pues en el caso del antígeno carcinoma embrionario, la alfa-fetoproteína, el antígeno prostático específico o la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica. Y entre los segundos, entre aquellos que son asociados al tumor, tenemos pues proteínas de fase aguda, la proteína C reactiva o la ferritina, y algunos moduladores del sistema inmunitario, como son las citoquinas o las interleuquinas. El uso correcto que hagamos de los marcadores tumorales y de su aplicación clínica requiere pues el conocimiento preciso de los denominados conceptos de sensibilidad y especificidad, sobre todo en términos epidemiológicos, ¿no? Hablamos de sensibilidad, por ejemplo, como el porcentaje de pacientes portadores de un determinado tumor con valores patológicos superiores a la normalidad de un determinado marcador, ¿no? Entonces se considera especificidad pues al porcentaje de pacientes sin tumor maligno, pero con valores determinados de un marcador tal. De esta forma, basándose en su utilidad clínica, el marcador tumoral ideal sería aquel entonces, en base a esto, pues el marcador ideal vendría a ser aquel que solo pudiese detectarse en pacientes con cáncer, lo cual tendría pues una especificidad de 100%, y que además esta detección pudiese llevarse a cabo en los estadios más precoces de la enfermedad. Sería sensibilidad de 100%, pero no existe pues, hasta el momento. Y de acuerdo a los criterios de sensibilidad y especificidad, los marcadores tumorales se pueden clasificar en tres grandes grupos. Los marcadores tumorales de elevada especificidad y sensibilidad, los marcadores tumorales de especificidad y sensibilidad variable, y los marcadores tumorales de baja especificidad. El primer grupo, donde están los de alta especificidad, especificidad y sensibilidad, podemos incluir a marcadores tumorales que son detectados en situaciones fisiológicas, pero su presencia indica la presencia de un tumor maligno, ¿no? Por ejemplo, la beta-HCG o la calcitonina, ¿no? Principalmente. En el segundo grupo, los de especificidad y sensibilidad variable, están aquellos que tienen especificidad y sensibilidad baja en los estadios iniciales, con valores séricos inclusive indistinguibles en la mayoría de casos de los hallados en personas sanas. Por el contrario, en los estadios avanzados, las concentraciones de estos marcadores permiten asegurar que no se trata, o dicho que se trata de un tumor maligno. Entonces, los utilizamos porque presencia de un cáncer ya declarado, su concentración se eleva. Y ahí está la mayoría de los marcadores utilizados en la práctica clínica. A la cabeza, el PSA, el antígeno prostático específico, seguido de cerca de la alfa-fetoproteína, del antígeno carcinoma embrionario, del antígeno carbohidrato 125 o 15-3, o la enolasa neuronal también, o el antígeno carcinoma de células escamosas, por ejemplo. Y en el tercer grupo, o sea, los que tienen baja especificidad, y tenemos a los marcadores tumorales dependientes del estadio del tumor, pero cuya especificidad es baja. Aquí se incluyen enzimas en el tercer grupo, como por ejemplo la lactato deshidrogenasa o los antígenos asociados a ¿cómo optimizamos el uso de los marcadores tumorales? Bueno, ante la detección de un valor elevado de un marcador, necesitamos discriminar si esa elevación se debe o no a la presencia de un tumor y podemos utilizar hasta tres criterios. En primer lugar, el criterio de la concentración sérica del marcador.
Generalmente las concentraciones séricas de la mayoría de marcadores que se pueden observar en ausencia de neoplasia suelen ser moderadas y muy inferiores a pacientes con metástasis, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la concentración de un marcador tumoral detectado en un paciente, pues mayor es la probabilidad de que se trate de un tumor maligno. Por ejemplo, un valor por encima de 20 para antígeno carcinoma embrionario, o de, por ejemplo, otro marcador es la enolasa neuronal específica también. Eso es con respecto al criterio de concentración sérica. El segundo criterio es el criterio de descarte de la patología benigna. Tanto las hepatopatías crónicas como la insuficiencia renal son las dos principales causas de falsos incrementos de marcadores tumorales. Además, hay determinados marcadores que tienen una fuente especial de falsos positivos, como pasa con las enfermedades dermatológicas o las colestasis. Y el tercer criterio para optimizar el uso de marcadores tumorales es el control evolutivo. El, el tercer criterio, después de la concentración sérica y la patología benigna, es el control evolutivo. Cuando encontramos concentraciones elevadas de cualquier marcador solo, ¿no?, de forma aislada, tiene un valor limitado. Habría que hacer 2 o 3 determinaciones seriadas con un intervalo superior a la vida media plasmática del marcador, y se recomienda que debe transcurrir por lo menos 15 días entre las mediciones y que los incrementos o disminuciones deben superar del 20% para ser significativo. Si las cifras del marcador, por ejemplo, sufren un incremento continuo, se puede afirmar pues, que el origen es tumoral. Pero si, por el contrario, los valores no se modifican o ahora, si las cifras del marcador sufren un incremento continuo, se puede afirmar pues, que es tumoral el origen. Pero si los valores no se modifican o si inclusive descienden, pues ahí hay que buscar el origen en otro sitio, ¿no? La mayoría de marcadores tumorales, por estas razones, no se emplean con fines diagnósticos, sino más con fines de monitoreo y tratamiento. Ahora, dentro de los principales, vamos a medir en sangre también, dentro de los principales marcadores tumorales que podemos encontrar por la utilidad, tenemos pues al CA19-9. Esta es una glucoproteína sintetizada por varios epitelios y que se eleva típicamente en el suero de pacientes con tumores de páncreas. Se considera normal por debajo de 25 o 30 unidades internacionales por litro. No hay diferencias, por ejemplo, entre fumadores y no fumadores, pero sí se ha encontrado que otros tumores, por ejemplo, tumores de vía biliar de hígado o gástrico o de colon, pueden cursar también con CA19-9 elevado, con algunas consideraciones, como por ejemplo los relacionados con tumores de estómago, de colon, también tienen relación allí. Pero hay otros procesos benignos que pueden pueden pasar con CA19-9 elevado, ¿no?, como pasa con las hepatitis, la cirrosis, las colangitis, etc. Tenemos también al antígeno carcino embrionario. Este antígeno carcino embrionario, o SEA, llamado también así, es otra glucoproteína oncofetal. Está asociada a tumores de tracto gastrointestinal y que se encuentra elevada frecuentemente en presencia del cáncer colorectal. Puede encontrarse también en otras enfermedades malignas y benignas, incluso en pacientes sin enfermedad aparente. El aclaramiento del antígeno carcino embrionario ocurre en el hígado, por lo tanto, suele incrementarse en caso de metástasis de este órgano. Se correlaciona muchas veces con el tamaño del tumor, con el estadio del tumor. Luego tenemos el CA125, también es otra glucoproteína de alto peso molecular que se eleva frecuentemente en los tumores ováricos epiteliales o en tumores de epitelio celómico no mucinoso. No se recomienda como despistaje en mujeres asintomáticas porque hay reacción cruzada. También suele estar elevado en patologías benignas, como es el caso de la endometriosis. Durante la menstruación también se eleva. Durante el primer trimestre del embarazo, en el posparto, aparece hepatopatía, pancreatitis, insuficiencia renal, derrame cardíaco, pericárdico, etc. Y sus niveles normales de CA125 dependen pues del laboratorio que haga la medición. Puede encontrarse elevado en otras neoplasias, como es el caso del cáncer de mama, de endometrio, de vejiga, de pulmón, de páncreas, de hígado, de melanomas y linfomas. Luego tenemos al CA15-3, que es otra glucoproteína también de alto peso molecular que se usa principalmente en el control del tratamiento del cáncer de mama, sobre todo en sus formas avanzadas, es decir, en enfermedad metastásica. Este marcador no suele elevarse en los estadios iniciales de la enfermedad, por lo tanto no se recomienda para el despistaje, diagnóstico ni estadiaje de cáncer de mama. Es más, está alterado casi en la mitad de pacientes con cáncer de mama. En la actualidad,
La aplicación clínica más importante de este marcador está en la monitorización de la terapia en pacientes con enfermedad avanzada, utilizando algunas pruebas diagnósticas necesarias y la detección precoz de recidiva. El PSA, que es quizás uno de los mejor caracterizados, este antígeno prostático específico, es el marcador que más se utiliza en el cáncer de próstata. También es una glucoproteína producida por el epitelio secretor prostático normal y maligno, que se encuentra normalmente en concentraciones de 0.1 a 4 nanogramos por mililitro en el plasma. Y de aquí se hacen pues dos mediciones, ¿no? El PSA total y el PSA libre. El PSA total, alta especificidad de patología prostática, 98%. Y tiene un límite de referencia que es 4 nanogramos por mililitro. El problema del PSA es que en el caso de los valores intermedios, cuando oscila entre 4 y 10, la especificidad para patología maligna es baja, debido a que se superponen pacientes con hipertrofia de próstata y con cánceres localizados de otra etiología. En estos casos, para evitar la realización de biopsias, se recomienda determinar el PSA libre. Entonces, el porcentaje de PSA libre es significativamente inferior en pacientes con cáncer de próstata. Por ejemplo, un PSA libre de inferior a 25% se considera sospechoso de neoplasia. Entonces, depende también de la velocidad de incremento. Si la velocidad de incremento de PSA es mayor de 0.75 nanogramos por mililitro en un año, se considera pues, claramente anormal. Entonces, es necesario realizar varias determinaciones seriadas para considerar una elevación significativa. Este PSA aumenta con la edad y su aumento indica también extensión tumoral. Hay que tener en cuenta la edad del paciente cuando hacemos la interpretación. Ahora, un nivel elevado de PSA por sí mismo no es indicativo de cáncer, ¿no? Por lo tanto, deben hacerse otras pruebas, como es el caso de la biopsia prostática, para hacer un diagnóstico correcto. Si es que no se ha podido llegar al diagnóstico, a veces aparecen algunas dificultades en el camino, y un nivel, pues, de PSA que demuestra ser útil para poder monitorear o supervisar la eficacia del tratamiento y controlar las recaídas. Otra causa importante y frecuente, además de elevación de PSA, son la hipertrofia benigna de próstata, también las prostatitis, las manipulaciones de la vía urinaria, no es el caso de la citoscopía o la cirugía, ¿no? Así que hay una utilidad importante, pero no es determinante de pertenencia a algún proceso de tipo maligno, ¿no? Con respecto al cifra 21, este corresponde a un marcador asociado a cáncer de pulmón, sobre todo, ¿no? Cáncer de pulmón, junto con el antígeno de carcinoma de células escamosas, que pertenece al grupo de inhibidores de serin-proteasas. Este se incrementa también en enfermedades ginecológicas benignas, ¿no? Cervix, vagina o vulva, también en enfermedades dermatológicas y en más de la mitad de pacientes con insuficiencia renal. Hay otros marcadores, tenemos también aquí a la alfa-fetoproteína, ¿no? Esta alfa-fetoproteína es una glucoproteína oncofetal que es homóloga a la albúmina y que en condiciones normales la podemos observar sintetizada en el saco vitelino, en el hígado fetal y también en el líquido amniótico. Los niveles normales varían de acuerdo a cada laboratorio, pero se considera pues, normal hasta 10 nanogramos por mililitro. Ahora, esta alfa-fetoproteína se eleva en gran parte en los tumores germinales no seminomatosos y se relaciona con la diferenciación a tejido del seno endodérmico o carcinoma embrionario. Cuando encontramos elevado este marcador, se excluye el diagnóstico de tumor germinal seminoma puro y suele presentarse también elevado en cáncer de hígado y en algunas situaciones no tumorales, como es el caso del embarazo, en enfermedades hepáticas, tanto hepatitis, cirrosis y abscesos, así como también en otras neoplasias, como son las metástasis hepáticas, el adenocarcinoma de pulmón, de estómago, de páncreas, de riñón y también de hígado. Un multimarcador en diferentes órganos los podemos encontrar elevados. Con respecto a la fase posanalítica, aquí se recalca siempre la utilidad que tienen estos marcadores tumorales, sobre todo en función a las diferentes características que se asocian a esto, sobre todo si nos pegamos al uso de las guías de práctica clínica, ¿no? Es el uso que debería de darse en realidad, priorizando la utilización del mismo más que en el diagnóstico como una ayuda simplemente, ¿no? En función a lo que encontremos en la clínica del paciente, sobre todo teniendo en cuenta que si se encuentra elevado y hay eh, presencia de clínica en el paciente, pues su resolución, su disminución dependerá del monitoreo de la patología encontrada en este tipo de pacientes, básicamente. Ahora, hay que tener en cuenta que si se trata de pacientes de atención primaria, ¿no? Aquellos que se atienden en consultorios de atención primaria, no debe de solicitarse marcadores tumorales de forma sistemática, ¿no? Porque la mayoría de marcadores no son específicos, solo cuando hay sospecha clínica de ciertos tumores, junto con otras pruebas diagnósticas. Ahora, el marcador tumoral debe utilizarse principalmente para evaluar la reacción del tumor al tratamiento, ¿no? Y controlar las posibles recaídas que pudiesen aparecer. No se recomienda, por ejemplo, el cribado sistemático o el tamizaje sistemático para cáncer de próstata utilizando PSA en valores asintomáticos. ¿No? Se puede solicitar si el paciente lo pide,
pero explicando también cuáles serían las consecuencias de un resultado alterado. En realidad, en el caso del PSA, se utiliza junto con el tacto rectal, es parte del protocolo de evaluación. Tampoco se recomienda el cribado de cáncer de ovario en mujeres asintomáticas. Tampoco en el cáncer colorectal a la población en general, solamente a los grupos de riesgo. También hay marcadores tumorales que aparecen en los tumores primarios ocultos o desconocidos. Entonces allí habría que identificar cuáles son los marcadores de importancia, ¿no? Sobre todo en aquellos tumores obviamente diferenciados, debe solicitarse pues niveles o detección de alfa-fetoproteína y beta-HCG, debido a que las elevaciones marcadas de estos marcadores significan la presencia de un tumor de células germinales extragonadal, ¿no? Lo cual es obviamente mucho más pequeño en tamaño. También se puede concluir pues, que estos marcadores tumorales en muy pocas ocasiones son diagnósticos y no reemplazan a la biopsia como medio de establecer diagnóstico de cáncer. Un resultado elevado de un marcador tumoral no me va a indicar necesariamente un cáncer, pero sí me da algún dato sobre su posibilidad. Entonces, los resultados dentro de los límites normales tampoco me van a excluir ni malignidad ni progresión de la enfermedad. Ahora, como regla general, no se recomienda medir o solicitar marcadores tumorales en pacientes con síntomas vagos, ¿no? Síntomas inespecíficos, toda vez que la probabilidad en la población es baja. Ahora, el uso principal que le damos a los marcadores tumorales existentes está sobre todo en la vigilancia postoperatoria y también en la monitorización después de la quimioterapia o la terapia hormonal o la radioterapia. Los resultados que podamos tener de los marcadores tumorales dependerán del método y los pacientes deberán ser controlados utilizando siempre el mismo método. Los resultados también de estos marcadores tumorales deben interpretarse en el contexto de toda la información disponible. Esto incluye los hallazgos clínicos, las pruebas de imagen y otras pruebas como por ejemplo pruebas de función renal y de función hepática para hacer una evaluación integral de ese tipo de pacientes. En el caso de las hormonas sucede lo mismo. La evaluación es integral sin pecar de exceso, ¿no? Sin pedir demasiado en este fin. ¿A quiénes debo solicitar estudio de marcadores tumorales? Aquellos pacientes con sospecha clínica de un determinado tumor. Dependerá de la localización del tumor y de los criterios adicionales que van acompañando al diagnóstico para pedir pues, la medición correspondiente, ¿no? Los parámetros laboratoriales de mayor relevancia en el estudio de los desequilibrios hormonales son básicamente el perfil de hormonas de fertilidad, el FSH, LH, entre los principales. Y los de mayor relevancia en el estudio de marcadores tumorales, básicamente pues tenemos la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoma embrionario y por ahí la gonadotrofina coriónica humana en su subunidad beta también es importante como parte del estudio de estos marcadores tumorales. Muy bien, hasta aquí esta segunda parte. No sé si tienen alguna consulta, por favor, me lo hacen saber. Doctor. Doctor, ¿me escucha? Doctor, entonces, en respecto a los marcadores tumorales, doctor, pueden ser de utilidad, como usted nos indica, para orientar el diagnóstico del cáncer, pero respecto a su sensibilidad y especificidad son muy variables, como nos mencionaba. Entonces, por lo que no debería reemplazar al estudio anatomopatológico de una muestra de tejido, ¿no? Así Como método fundamental para identificar el tumor. Es correcto, es correcto. El diagnóstico final de un cáncer, el definitivo, es la biopsia, ¿no? En cuanto se pueda obtener, debe obtenerse. Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. Ok. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces dejamos nuestra clase lechucera, son las 12:30. Gracias por su atención, chicos, y su paciencia. Nos quedan 2 clases pendientes, ¿no? Porque hay clase 15 y clase 16. Las 2 clases que quedan son de banco de sangre y las vamos a hacer en la siguiente semana. ¿Ya? Con esas clases ya terminamos la programación silábica y quedamos expeditos y listos para el examen final, que será en la subsiguiente semana. Así que si tenemos, calendarizando aquí, si tenemos nuestra clase final el 2, nuestro examen final será el día 9 de julio, en la misma hora de la teoría, se programarán los exámenes para los 2 grupos correspondientes. Solamente viene de la segunda parte, por si acaso. Ya la primera parte ya está cancelada, ya la preguntamos en el primer examen, así que vamos a dejar que se enfoquen en esta segunda parte, que es amplia, tiene bastante información, así que hay para escoger preguntas ahí. Doctor, ¿la segunda parte a partir de la semana 13 o a partir de qué semana considera, doctor? La segunda parte es desde la semana 9. Ah, 9, perdón. 9, 9. Sí.